Ok, bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos este tiempo. Te damos gracias por los alumnos y por cada persona que se halla aquí, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos, edifícanos, exhórtanos, consuélanos y danos, Señor, discernimiento cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero Amén. empezar la clase haciendo un resumen y preguntándole a ustedes en dónde quedamos la clase pasada. Entonces, ¿quién me puede decir en qué quedamos la clase pasada? Yuhu. Ok, apóstol, hemos quedado hablando de sellado por el Espíritu Santo y sobre los hijos de pastores que no se entregan a Dios. Hablaron de 1 Corintios, se disfrazan como hijos. Y también Acab es un demonio. Bueno, hablo de no sé qué, de 6 y 7 de junio. Ahí terminamos. ¿De qué? Lo tengo anotado. 6 y 7 de junio, no sé qué es que tú vas a tener. Bueno, ok, ok. Ok, ¿alguien más? Amén, Ok, te amén, escucho. bendiciones. Ajá, yo creo que quedamos porque estaba mencionando los tipos de demonios y estábamos en las cuatro ramas de demonios, de los tipos de demonios, ¿no era? Ahí fue que quedamos. Sí, ok. Explica- Ujú. Explicaba sobre los demonios que fueron personas que lograron tener unos niveles de maldad, como por ejemplo Caín, Sí, que fue marcado, pero no terminó, ahí estaba, gloria a Dios. ok. ¿Alguien Como más? primero mentira y todo eso, amén. Y Amén. Jezabel como demonio, amén. Pues, Ok. ¿Alguien más? Apóstol, estuvimos hablando un poco de los Nefilí Sí, y hablábamos cómo ellos fueron, digamos, castigados. No tienen ahora mismo un cuerpo, pero sí pueden poseer a las personas y manifestarse. Esos espíritus que poseen las personas, estudiamos que son los espíritus Nefilí que rodean la tierra y hacen esas cosas. ok. Muy bien, amados. Interesante y profundo. Bien, hoy vamos a seguir y vamos a profundizar un poco más. ¿Listo? Entonces, habíamos quedado en tipos de demonios y vimos el primer tipo de demonios, que son los ángeles, que fueron arrastrados por Satanás cuando es expulsado del cielo de los ángeles. Luego vimos a los espíritus inmundos o ángeles, perdón, ángeles que venían a misiones a la tierra y poseyeron a las hijas de los hombres para tener relaciones con ellas, sea por posesión o sea por materialización. Acuérdate que dijimos que son dos teorías, no se pueden afirmar, pero de esas uniones pecaminosas y perversas nacieron los Nefilim. Entonces tenemos ángeles arrastrados con Satanás, ángeles que perdieron su dignidad y se unieron a las hijas de los hombres.
y el Señor los encerró en prisiones eternas. Luego tenemos a los Nefilín, y ahora estamos tocando los demonios en personas que llegaron a ser tan malas que se convierten en demonios. No hubo para ellos ni siquiera un lugar en el infierno, sino que su espíritu y su alma perversa vagan por la tierra, y aparte de eso están asignadas con con poderes malévolos para atentar contra las personas y destruirlas. Esto es bien interesante. Ok, entonces habíamos hablado de Caín, y hablamos de que Caín se había convertido en un hombre con una marca. ¿Lo recuerdan? Vamos por favor al libro de Génesis capítulo 4. Y vamos por favor al versículo 11. Amén. Génesis 4:11 dice: ahora pues, seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de la sangre, de tu mano, la sangre de tu hermano. Mira pues, vamos a leerlo de nuevo. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces mire bien, aquí dice que maldito seas tú de la tierra. Ahora, otra versión, como la traducción del lenguaje actual, dice: maldito serás, y la tierra que cultives no te producirá nada, pues has matado a tu hermano, y esa misma tierra se bebió su sangre. Por eso andarás por la tierra como un vagabundo que no tiene donde vivir. Impresionante. Note esta versión: rodarás por la tierra como un vagabundo que no tiene donde vivir. Impresionante versión. Pero vamos a la palabra de Dios para todos. PDT. Vamos a colocarla en toda la pantalla. Alguien ciérreme su canal, John. Gracias. John, ciérrame tu micrófono. Gracias. Ok. Ok. PDT dice: ahora quedarás maldito y expulsado de la tierra que ha bebido la sangre de tu hermano y que tú derramaste. Versículo 12: cuando trabajes, la tierra ya no te dará frutos, serás un fugitivo y vagarás por el mundo. Caín le dijo al Señor: mi castigo es más de lo que puedo soportar. Hoy me has echado de la tierra y voy a tener que ocultarme de tu presencia. Voy a tener que, ¿qué? Ocultarme de tu presencia. Tendré que ser un fugitivo que vaga por el mundo, pero cualquiera que me vea me matará. Entonces el Señor dijo: no, porque el que mate a Caín será castigado 7 veces. El Señor le puso una señal a Caín para que quien lo encontrara no lo fuera a matar. Pero el verso 16 dice: Caín salió de su encuentro con el Señor y se fue a vivir en una tierra llamada Nob, al oriente del Edén. Caín tuvo relaciones sexuales con su mujer. Ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Caín estaba construyendo una ciudad y la llamó igual que a su hijo, Enoc. Y Enoc fue el padre de Irad. Irad fue el padre de Mehujael. Mehujael fue el padre de Metusael.
y Metusael, el padre de Lamec. Y Lamec se casó con dos mujeres, una llamada Ada y la otra Sila. Ada dio a luz a Jubal, que fue el primero en vivir en arpas y criar ganados. Su hermano se llamaba Jubal, que fue el primero que tocó el arpa y la flauta. Sila dio a luz a Tubal Caín, que fue el primero en trabajar el cobre y el hierro. La hermana de Tubal Caín era Naoma o Noama. Lamec le dijo a sus mujeres, Ada y Sila, escúchenme, mujeres de Lamec, oigan lo que tengo que decir. He matado a un hombre por herirme y a un muchacho por pegarme. Si Caín es vengado 7 veces, Lamec será vengado 77 veces. Párelo ahí. Míreme aquí, porque esto es interesante. Como usted puede ver, en ningún momento Dios le dijo a Caín que no moriría. Le dijo, es que mientras viviera, nadie lo mataría. Pero Caín, esto va a sonar fuerte, tuvo una maldición. ¿Cuál fue? Que sería maldito en la tierra y no hallaría reposo en ella para él. Probablemente cuando él muere, al parecer de muerte natural, no como muchos dicen, que el Vaticano lo tiene encerrado y unas cosas todas locas. Se dice es que Caín murió de viejo, pero él no halló reposo al morir, ni su cuerpo halló reposo. Aunque se lo comieron los gusanos, su alma, su espíritu, no halló reposo y vaga por el mundo. Hay algo interesante. Caín le dice a Dios, andaré vagando por todo el mundo y me van a matar. Dios le dice, no, no te van a matar. Huirás de mi presencia, pero no te van a matar. Y note algo, leemos a veces muy mal la Biblia, porque si usted lo nota, Caín no anduvo errante por todo el mundo mientras vivió. ¿Cómo, pastor? No, porque si usted lee, Caín se fue a una ciudad, allí reposó y allí levantó esa ciudad y tuvo descendientes. Su primer descendiente se llamó Enoc. La palabra Enoc en hebreo es el que camina con. Entonces hubieron dos Enoc, el Enoc que caminó con Dios y el Enoc que caminó con Satanás. De la descendencia del Enoc que caminó con Satanás nace Jubal, el primer músico y adorador de Satanás. Y de ahí también viene el primer compositor y el segundo asesino sobre la tierra, que se llamó, a ver si se acuerdan, ¿cómo se llamó? Lamec. Y Lamec mató a un hombre por mirarlo mal y a otro por herirlo. Y cuenta y canta a sus mujeres este dicho: si Caín fuera vengado 7 veces, Lamec lo será 77. Es el primer Vicente Fernández de la Biblia. Pero aquí podemos ver que Caín fue tan malo que no tuvo reposo ni siquiera en su muerte. Ni siquiera en su muerte. Impresionante, ¿no? Entonces, la división de los demonios de personas que fueron malas y fueron tan malas que el diablo les dio un poder para ser espíritus malvados, empieza
con Caín. El segundo hombre que se convierte en un espíritu inmundo por su maldad, por su pecado, fue Balaán. Escúcheme, fue Balaán. Y aquí lo vamos a ver. ¿Listo? Permítame aquí. En el libro de Números, en el capítulo 22, en el versículo 5, vamos ahí por favor. Dice: por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Sigue por favor. Ok, versículo 6. Ven pues, ahora te ruego, y maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlos de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Sigue. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Sigue por favor. Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré la respuesta según Jehová lo que me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Sigue por favor, pero ponme el verso 8 en la nueva traducción, en la TLA. Y dijo: Balaam les dijo: quédense aquí esta noche y mañana les diré lo que Dios quiere que yo haga. Así lo hicieron. Sigue por favor. Esa noche Dios se le apareció a Balaam y le preguntó: ¿quiénes son esos hombres que están contigo? Balaam le contestó: vienen de Moab, son mensajeros del rey Balac. ¿Sigue? Y el rey los ha mandado aquí para que yo eche una maldición sobre un pueblo que se escapó de Egipto. Puesto que acamparon frente al territorio de Moab, el rey quiere expulsarlos de allá. Entonces Dios le ordenó a Balaam: no vayas con esos hombres, ni le eches la maldición a ese pueblo, pues yo haré que le vaya bien en todo. Tremendo. Al día siguiente, Balaam se levantó y les dio a aquellos hombres el mensaje que Dios le había dado: regresen a su país, porque Dios no me deja ir con ustedes. Ok. En el verso 14, ahí mismo, dice: y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Los cuales, versículo 15, perdón, volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. Sigue. Los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí. Sigue. Porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Sigue. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac:
aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Dios. Estamos en la TLA. Traducción del lenguaje actual. No haré lo que me pide. No puedo desobedecer al Dios de Israel. Sigue. Quédense aquí esta noche y veremos qué me pide hacer Dios. Otra vez. Esa noche Dios le dijo a Balaam: si esos hombres quieren que vayas con ellos, ve, pero solo harás lo que yo te diga. Balaam se levantó muy temprano, ensilló su burra y se fue con los jefes de Moab. Verso 20. Ok, ya lo vimos. En el verso 23, cuando la burra vio al ángel de Dios parado en el camino y listo para atacar a Balaam con una espada, se salió del camino sin pensarlo, mas Balaam le pegó a la burra para que regresase al camino. Usted ya sabe lo que pasó. Bien, pero yo quiero avanzar acá. Permíteme un momento. Permítanme, voy a mirar aquí. Permítanme, voy a buscar la cita. Josué, capítulo 13. Ok, ahora sí. Es que se me demoró en cargar. Préstenme atención aquí. En el libro de Josué, en el capítulo 13, en el verso 22, Josué 13, 22, dice lo siguiente: los israelitas mataron entre otros al adivino Balaán, hijo de Beor. No me corras, por favor. Hijo de Beor. Verso 23. En resumen, a los grupos familiares de la tribu de Rubén se le dieron todas estas ciudades y aldeas al este del río Jordán. Mírenme aquí. El segundo hombre que llegó a ser tan malo fue Balaán. Les comento, Balaán era un profeta, pero no era un profeta de Israel. Era un profeta de la tierra de Gad, al norte del desierto. Probablemente este hombre le pasó lo mismo que al suegro de Moisés. El suegro de Moisés, que usted ya sabe que se llamaba Yetro, conoce al Dios de Israel por las historias de Abraham. Al parecer, Balaam también conoce al Dios de Israel por medio de las historias que se corrieron en el desierto de la vida de Abraham y de la vida de Jacob. Este profeta Balaam es fuerte porque al parecer, al inicio tuvo una relación con Dios. Este profetizaba en nombre de Dios. Dios lo respetaba y era un profeta de autoridad. Cuando usted y yo leemos que está escrito que el rey le dice a este profeta que lo que él bendiga sería bendecido y que lo que él maldiga sería maldecido, le está dando a entender a este profeta que tenía una autoridad sobrenatural. Este profeta
va, pero Dios le dice, no maldecirás al pueblo de Israel. Este profeta le dice al rey, no lo puedo maldecir. Luego el rey le envía príncipes con más dinero. Él dice, está bien, vamos a ver qué pasa. Dios le dice, no. Pero este profeta dice, no, pues la plata está muy buena, yo tengo que hacerlo. Y emprende el camino para ir a maldecir. Una burra ve al ángel del Señor, usted ya conoce la historia. Pero este profeta llega y le dice al rey Amalek, yo no puedo maldecir a Israel, Dios me lo impide, pero podemos hacer algo. Ojo aquí, porque aquí lo voy a llevar a algo profundo. Este le dice al rey, no podemos maldecir a Israel, pero podemos hacer que Israel peque contra Dios y el mismo Dios quite la protección. El rey le dice, ¿cómo lo podemos hacer? Este le dice, trae dioses, trae prostitutas y trae las mujeres más bellas para que seduzcan a los hombres y estos forniquen, adoren esos dioses y se aparten del Dios de Israel. Solo así la maldición que echemos sobre ellos podrá dar a luz. Le voy a decir algo, esto no le va a gustar, pero dentro de las iglesias hay líderes que planean cómo hacer caer a otros, cómo seducirlos en no solo en el sexo ilícito, en la fornicación o en el adulterio, no, sino que planean cómo hacerlos caer en ganancias deshonestas, en apartarse de Dios, en el chisme, en la calumnia, y logran seducir a otros. Este demonio de Balaam todavía existe, porque este hombre se convierte después en un mensajero de esa misma enseñanza. Y esa misma enseñanza vuela por el pasar de los siglos y de los años y se mantuvo hasta la iglesia primitiva, pero se mantiene hasta el día de hoy. Y note esto, son personas que ven que no pueden progresar en sus dones, pero tampoco quieren que otros progresen en los dones de ellos. Y estas personas lo que hacen es buscar que otro tropiece por medio de trampas que empiezan a ponerles. Y estos tienen envidia de la bendición de otros líderes. Ay, ay, ay. Entonces, Balaam le dice al rey, no podemos maldecirlos, pero podemos traer prostitutas, mujeres pecadoras, sacerdotisas de dioses, que los seduzcan con bailes, con todo, que les salgan en el camino y que ellos se aparten de la voluntad divina de Dios. Y esto pasó. Muchos de los hombres de Israel cayeron y se dejaron seducir por estas maquinaciones de Balaam. Entonces, en el libro de Josué, cuando ya muere Moisés, Dios ordena a Josué que mate a Balaam, pero ya no se le menciona a Balaam como un profeta, sino como un adivino. Pregúntenme por qué. Okay. ¿Alguien más? Pregúntenme por qué. Porque aquí voy a profundizar. Porque todo aquel que incita a la rebelión contra su líder, contra su pastor, contra su apóstol y contra Dios, se convierte en un adivino. Porque como pecado de adivinación y como pecado de
oscuridad es la rebelión al Señor y a las órdenes de sus profetas. Si no, pregúntele a Saúl. Así que cuando un líder le da palabra profética a usted para sacarlo de la iglesia, cuando un pastor, ay, yo no sé, ¿será que me meto en problemas? Le ofrece ministerio y le profetiza a usted para que usted se salga de la iglesia y se vaya a la iglesia de él, está actuando como Balaam. Le está poniendo tropiezo al proceso donde Dios lo puso. Está siendo incitado. Y tenemos así hoy en día cantidad de ministros que parecen políticos, se aprovechan de la amistad de otros pastores que les abren las puertas y sencillamente empiezan a visitarle sus líderes, empiezan a visitarle sus ovejas, empiezan a ofrecerle: oh, hermano Héctor, usted es muy bueno para medios, véngase conmigo, aquí sí va a crecer, aquí sí lo vamos a valorar, aquí incluso le voy a dar una ofrenda. Y lo instan a la rebelión, lo instan a salirse del proceso con ofrecimientos baratos, porque esto es fuerte. Todo el que cae en rebelión no prospera, y si prospera, lo que prospera es una secuencia de rebelión constante que no parará. Porque si él divide, otro lo divide a él, otro divide al que lo divide a él, y otro divide al que dividió al otro, y el otro será dividido, y así constantemente. Y el problema es que hay muchos poseídos, otros influenciados y otros manipulados por el espíritu de Balaam dentro de las iglesias. Porque Balaam despierta rebelión, pero Balaam también usa su autoridad para ejecutar bendición o maldición por dinero. Y tenemos cantidad de personas que hacen liberaciones cobrando, milagros cobrando, son profetas cobrando. Ay, 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 me metí en problemas, pero esto es fuerte. Son apóstoles de la prosperidad y no de Cristo. Hermano, yo voy a predicarte, pero yo te cobro $3,000 sin caída, 4,000 con caída. Me tienes que tener tremendo hotel, eso sí, que haya buena comida. A mí me gusta el salmón, a mí me gusta el caviar, a mí me gusta la comida en lugares muy lujosos. Y ojo, quiero hacer una aclaración. Una cosa es que Dios ponga en la iglesia el anhelo de honrar, y otra es que el siervo que va manipule dicha honra. Porque quien manipula dicha honra está tomado por un espíritu de avaricia y de egocentrismo, y eso lo tenía Balaam. Lo que dañó el ministerio de Balaam fue el dejarse seducir del rey Amalek por su dinero, por sus príncipes, por sus joyas. Y al parecer, cuando alguien cae en esa obstinación, viene a ser más sabio un burro que el mismo profeta. Aló, ay, ay, ay. Y no sé si me está entendiendo, pero quiero aclarar una cosa. Es que te digan a ti: oh, amado apóstol, yo lo quiero invitar a usted a comer. Aleluya. Cuando quieran, Wendy's, lo que quieran, está abierto. Amén. Pero otra es que el apóstol diga: el Señor me dice que me tienes que llevar a Wendy's, porque el que honra a profeta
recibirá recompensa de profeta. Manipuladores que se dejaron influenciar por estos movimientos. Y con todo respeto, pero este movimiento está en mucho auge. Mucho es mucho. Y les voy a decir algo. Balaán aparece. Ya te oí la palabra, pastora Rebeca, en el libro de Apocalipsis. ¿Ven? Y vuelvo a aclarar. El obrero es digno de su salario. Sí. ¿No pondrás bozal al buey que trilla? Sí. ¿Somos dignos de ser honrados? Sí. Pero quien honra es Dios. Quien toca los corazones es Dios. Yo no tengo derecho a manipular un corazón ajeno. Si Dios toca el corazón de alguien para dar una ofrenda, es Dios. Pero yo ir a pedir esa ofrenda manipulando a alguien en el nombre de Dios es tener una influencia de Balaán. Pastora Rebeca. Buenas noches, apóstol. He visto el transcurso de toda mi vida aquí en eventos grandes, muy hombres de Dios muy renombrados a nivel mundial, y yo vi ellos hacen esa cosa y ellos son respaldados. Dios respaldaba a ellos. ¿Cómo eso? Bueno. Quiero nombrar una persona, ¿ok? Que en paz descansa. Bueno. Y pida dinero. Como Morris Cerullo. Ok. Mira, yo conocí el ministerio de Morris. Muy conocidos. Yo conocí el ministerio de Morris y trabajé con ellos. Lo que nunca estuve de acuerdo fue cuando entró esa doctrina, porque entra como un viento de doctrina y desvía. Y acuérdese de algo: el que Dios te respalde no significa que te aprueba. ¿Cómo? Acuérdate, esto es fuerte, pero Moisés sacó agua de la roca, Dios lo respaldó, pero no entró a la tierra prometida. No estoy diciendo que Morris Cerullo se haya perdido, pero estoy diciendo que Dios no aprueba esa conducta. Aunque la respalde, Dios la mira de lejos y dice: bueno, allá usted ya tiene su ganancia, pero yo no estoy ahí. No me meta a mí. Hay ministros que tienen el respaldo porque, pastora Rebeca, los dones son irrevocables y lo que usan es el don, pero no significa que usan la aprobación definitiva de Dios. Incluso hay gente que conoció de Dios, son profetas, se apartan de Dios y todavía fuera de Dios profetizan y se les cumple a la gente porque el don es irrevocable, pero Dios dice: mi presencia no está con ustedes. Esto es fuerte, pero hay hombres que echaron fuera demonios, hablaron lenguas, sanaron enfermos y el Señor dice: apartaos de mí porque nunca los conocí. Entonces, ¿quién estaba echando fuera demonios? ¿Quién estaba sanando enfermos? ¿Quién estaba hablando lenguas? ¿El Espíritu Santo? Sí, claro, porque el Espíritu respalda su palabra, pero no significa que aprueba a los hombres. Por eso Pablo decía: ay de mí, que siendo heraldo venga a ser eliminado, y que llevándoles este mensaje yo me pierda, porque realmente hay muchos que son usados porque Dios tiene misericordia de las almas nuevas, pero ni siquiera estos se van a salvar. Entonces, esta doctrina, que en sí es un demonio, porque luego Timoteo dice que son doctrinas, enseñanzas de demonios, es un demonio. Al parecer se mantuvo en toda la historia de la humanidad e incluso está en auge en este tiempo. Pero no se asombren, porque este demonio
ya estaba en la iglesia primitiva. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14. Ay, ay, ay. ¿Listo? Mira esto. En la traducción de... No, primero la Reina Valera y luego la comparamos. Gracias, hijo. ¿Lo tienes? Dice aquí: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Pare ahí, porque ya después sigue otro demonio. Pero mire esto, en la traducción del lenguaje actual dice: sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que no has rechazado a los que siguen el mal ejemplo de Balaam. Él le aconsejó a Balac que hiciera pecar a los israelitas, y además los animó a adorar dioses falsos y a comer de lo que se les había ofrecido. Esto no le va a gustar, pero hay ministros que son influenciados por estos demonios. ¿A qué? A enseñar a la gente a solo pensar en la plata, y se les olvidó Cristo. A solo yo no sé, a solo pensar en cuántos carros, casas, personas puede llegar a alcanzar, y se les olvidó que el punto central del evangelio es la salvación, la vida eterna, la reconciliación con Dios y entender el propósito divino de lo que soy en la tierra y del por qué estoy en la tierra. Todo profeta está llamado a edificar, exhortar y consolar. Todo apóstol está llamado a poner el fundamento que es Cristo, a identificar otros ministerios para levantarlos hacia Cristo, identificar las enseñanzas y los demonios, romper las cadenas pecaminosas y romper toda enseñanza diabólica. Los pastores están diseñados para apacentar un pueblo, cuidar un pueblo y dimensionarlo a Cristo. Los maestros fueron llamados para sacar las cucarachas, para sacar las falsas enseñanzas y traer corrección a la iglesia cuando sea necesario. El evangelista fue dejado para regar un buen mensaje y con el poder de las señales mostrar a Cristo. Pero si eso solamente se convierte en una directriz que es dinero, que es materialismo, entonces ya no es cristianismo, se convirtió en humanismo. Porque el hombre solo quiere cosas del hombre, pero el hombre de Dios sabe que Dios puede bendecir al hombre, le puede dar casas, carros, becas, multiplicar sus finanzas, pero que esto es secundario, porque lo primario es que el hombre prospere en Cristo, así como prospera su alma, que tenga salud y que todo le salga bien, y lo primordial, que herede la vida eterna, porque de nada sirve ganarse el mundo si se pierde el alma. Wow, Dios mío, lo dije. ¿Quedó claro? Ahora, otra versión bíblica. Ya voy, pastora Rebeca. PDT nos dice: sin embargo, tengo algunas cosas contra ti. Hay entre ustedes algunos que siguen, ¿sí ve?, las enseñanzas que le dio Balaam a Balac para que hiciera pecar al pueblo de Israel, comiendo alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos y cometiendo pecados sexuales. Al parecer, no solamente tiene que ver con dinero, sino que también hay hombres que enseñan inmoralidades sexuales dentro de la iglesia. Y hoy en día tenemos
a muchos ministros también enseñando libertinaje en los altares. Ah, no, fornicación. Oye, tú estás adorando a Dios. Y me contaron que habías caído con una chica de la iglesia. No, mijo, no te preocupes, eso fue un error. Resbalaste. Sigue ahí, sigue tocando. Porque el pastor o el ministro cree que hay una necesidad. Y le voy a enseñar algo aquí. Por favor, escríbalo, grande, grande. Los apóstoles que están ahí también. Les voy a dar una frase muy fuerte, muy directa. Note aquí. Una necesidad no implica un llamado. A veces, por necesidad, colocamos gente que no obedece de manera genuina el llamado. Y cuando nos damos cuenta, esto se convierte en un virus que contamina a los demás adoradores, a los demás miembros de la iglesia. Y cuando nos damos cuenta, tenemos una epidemia de pecado y tenemos que empezar a corregir y nos sacamos canas innecesariamente. Ay, 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 lo dije. Ahora, présteme atención. Quiero que entendamos algo con Balán. Todo siervo de Dios, todo siervo de Dios merece honra digna. Y no sé si lo está comprendiendo. Una cosa es la honra digna del trabajo de la iglesia. Ejemplo, si ustedes vienen aquí a Colombia, es mi obligación a los pastores que vengan, atenderlos, darles una buena comida, darles una buena ofrenda, darles un buen café colombiano y atenderlos con honra, porque recompensa de profeta recibo si honro al profeta. Pero eso es una cosa. Otra es que usted me llame y me diga: pastor, viaje charter, vuelo charter, Hotel Tequendama. Hotel Tequendama aquí son $500 la noche. Limusina. Y eso sí, la ofrenda tiene que ser muy alta. Tú no ves a un Jesús así. No sé si me estás comprendiendo. Pero hay que entender el nivel de honra al nivel de manipulación. Y qué lindo cuando tú y yo aprendemos a honrar. Pero qué lindo cuando tú y yo nos blindamos para nunca manipular a nadie. Hacer las cosas con amor. Y cuando tú das las cosas con amor, eres bendecido. Les voy a contar algo aquí antes de pasar al otro espíritu inmundo que vino después de Balán. Hace unos años tuve aquí un congreso como los que he tenido con Aymar y con la profeta Juliet, y me estaban recomendando un siervo, no voy a decir su nombre, pero era muy usado y todo el mundo decía: es el ministro de auge, invítalo, pastor, invítalo. Entonces yo lo llamé para invitarlo. Le dije: amado, ¿cómo hiciéramos para traerte de Santa Marta aquí a Bogotá? Y bueno, buscaremos un Airbnb, bueno, no sé cómo se llama, Airbnb, un apartamento aquí, para que estés 3 días, nosotros te llevamos a comer, bueno, lo que podamos hacer. Y el hombre me dice: no, pastor, si yo voy en vuelo de primera clase. Pero si estamos a 1 hora por avión, el vuelo no dura sino 1 hora por avión. No, voy en primera clase y voy con mi esposa, ok. Y nos gusta de desayuno. Mira, así fue: yogur griego, fresas, granola
Y bueno, y unas cosas que uno, ah, eso ni yo yendo a Aruba. No, y aparte de eso, no nos gusta estar en un Airbnb. Tenemos que estar en un hotel, en el hotel más carito y más cercano que podamos tener. Yo, ¿cómo? Y aparte de eso, para que yo vaya, me tienes que consignar la mitad de la ofrenda primero. Y yo le dije, mira, perdóname, no lo voy a hacer. Antes de colgarte te voy a decir, apártate de eso, porque puede venir una muerte a tu ministerio y puedes quedar en el anonimato. Has entrado en vender tu don, en prostituir tu don. ¿Y cuánto sería la ofrenda?, le dije. Él me dice, pastor, yo cobro por ese evento 2 millones de pesos. O sea, un poco más de 500, 600 dólares. Pero sumando todo, eran como casi 3,000 dólares en todo lo que pedía. Yo le colgué y yo dije, Dios, qué dolor, perdóname, perdónanos. Y alguien me dijo, pastor, hay un pastor que Dios lo usa también mucho. Es de un pueblo aquí cercano, un pueblo cercano. Pastor, él lo quisiera conocer. Él no es reconocido ni nada, pero él ha dicho que usted le cae bien, lo sigue por redes sociales. Y yo me tiro de rodillas, Padre, y Dios me dice, invítalo a él. Invítalo. Yo, bueno, cuando yo lo llamo, y hermano, ¿usted qué? Pastor, lo que Dios le ponga, yo como lo que Dios le diga, tranquilo, no estoy pidiendo nada. Y Dios llega y me dice, a él me lo llevas a Crepes, a él me lo llevas a los mejores lugares, alquílale el Airbnb que yo me encargo. Él vino, predicó los 3 días aquí, y le voy a decir algo. Yo nunca lo había visto en Filipos, nunca. Y no sé si Aymar está ahí, pero quiero testificar esto porque Aymar, cuando vino aquí a la iglesia, nos contaba y nos decía de que el Señor lo bendice y que aquí se daba muy buena comida y a veces el pueblo la despreciaba. Ese hombre vino y dio un mensaje así, y ese día, terminando la campaña, pedimos la ofrenda para él. Y ese día vino de Rema, un instituto bíblico también muy conocido, un varón de Estados Unidos, y lo vio predicando y anotó en el sobre: esto es para el predicador, exclusivo para el predicador. Wow, lo echó en el sobre. Se termina la campaña, nosotros tomamos ofrendas, cogemos el sobre, miramos el sobre, $1,500 aparte de la ofrenda. El otro había puesto un presupuesto y Dios le impidió venir, pero el otro que no puso nada y puso una disposición de amor, obvio, nosotros con la mente de honrarlo, Dios lo bendijo 2 veces más que al otro que puso precio a su ministerio. Déjame decirte esto, fue una gran lección. Y yo miraba y yo decía, Dios, a veces el que pone precio a su mensaje puede perder el que Dios le quiera dar más del precio. Entonces yo prefiero decir, si me quieren invitar, yo voy, lo que Dios ponga en su corazón. Si esa persona no sabe honrar, se arregla con Dios, pero si sabe honrar, ¿qué quito yo de que Dios pueda usar a esa persona para honrarme el doble de lo que yo pensaba? Entonces, ten cuidado con Balaam, porque Balaam puede muchas veces ponernos tropiezo. Y
se convierte en un espíritu que perduró desde la época de Moisés hasta la iglesia actual. Perduró. O sea, de Moisés a Cristo, como 2000 años, o sea, lleva 4026 años más o menos. 2024, 2025. Sí, 4025 años se ha mantenido ese espíritu en las iglesias, en las sinagogas, en las reuniones. Y fue un simple hombre que empezó bien, porque Dios hablaba con él. Dios le dio autoridad. Dios lo levantó, pero se dejó despampanar por vanaglorias innecesarias, para que al final resultara obedeciendo sí o sí a Dios y teniendo que decir en el libro de Números 23: porque el Señor está con Jacob y no he hallado malo con su siervo. Y el Señor ha decidido y ha dicho: lo bendeciré y no será revocada mi bendición. Impresionante. Pastora Rebeca. Ok, apóstol, infelizmente yo he visto obispos que piden para tener el carro del año, el mejor carro en un país en Sudamérica aquí. Otros, el Pare de Sufrir, yo tuve que hacer en Brasil preguntar al fundador porque es su éxito en por la escuela que yo iba teológico allá en Río de Janeiro, que era su secreto. Él dijo que él despertaba la fe de la gente, pero él colocaba una fila de 5, vamos a decir, $5, $10, $20, así, las filas. ¿Entiendes? Sí, mira, Y el Pare de Sufrir. las iglesias. Ajá. El Pare de Sufrir está constituido como una secta. El pastor o el fundador es Macedo. Y Macedo está constituido como un falso maestro en el cristianismo. Ellos tienen una doctrina que se llama el fetichismo. A todo le buscan un símbolo. Lleve la rosa roja, sumérjala en agua y ella tendrá el poder de absorber los demonios. Venga, llévese el cordoncito. Venga, el viernes de poder, lleve la espiga, lleve esto, lleve aquello. Parecen más adivinos vendedores de dioses que hombres de Dios. Y hay que confrontar las sectas, porque hay algo impresionante. Dios usa al apóstol Juan para traer el mensaje y mostrar, revelar a apóstol Elías, al apóstol Imar, a estos demonios después de tantos siglos. O sea, Juan llega y dice: tú tienes ahí a los que siguen la enseñanza, a los que están influenciados por ese espíritu de Balaam. Usted mira esto y usted diría: ¿Balaam? Pero si es que Balaam aparece en la época de Moisés, que hacen una iglesia del Nuevo Testamento en una iglesia primitiva. Sencillo, porque el apóstol Juan tenía la revelación de ver el mundo espiritual, y cuando Jesús le estaba dictando eso, probablemente Juan vio en el mundo espiritual a Balaam, al viento, a la enseñanza de Balaam, tomar la iglesia de la cual estamos hablando. Así que ya vimos a Caín, ya vimos a Balaam. El siguiente se llama Coré. Coré. Dice la Biblia en el libro de Números que se abrió la tierra y se los tragó vivos, y descendieron vivos al Seol. La palabra Sheol ahí no es sepulcro. La palabra Sheol que usa el escritor se está refiriendo al centro de la tierra, al núcleo. Al parecer la tierra se abrió y cayeron
adentro, a los infiernos. Ya usted conoce que Coré era un levita, servía en el templo, sintió con la misma, se sintió con la misma autoridad de Moisés y quiso tumbarlo. Y viene una guerra de adoración en la cual Dios destruye a los que lo seguían a Coré. Y Moisés dice: si yo no soy siervo de Dios, pues nada pasará. Pero si soy siervo de Dios, se abrirá la tierra y se tragará a estos. Este espíritu es también conocido como un espíritu de rebelión. Pero este se mueve. Atención apóstoles, atención profetas, atención los 5 ministerios aquí, porque les voy a soltar un código. Según el rabino Shemai, anótelo bien, Shemai, que era uno de los rabinos de las ramas de Yeshua en aquella época, porque habían dos, Hillel y Shemai, tenían posturas sobre el matrimonio, sobre la resurrección. Pero Shemai era muy querido porque sus aciertos eran muy apegados a una realidad del momento vivido en la parte histórica. Y cuando él hablaba, hablaba con autoridad. Shemai dice, Shemai dice que Coré es nada más y nada menos que el espíritu de rivalidad entre un ministro, un rabí y su alumno. No sé si me entendió esto, pero se lo voy a poner aquí. Muchas veces el espíritu de Coré y de rebelión viene y toma al copastor, a la copastora, a los brazos derechos del pastor, porque son los que conocen, o del apóstol o del profeta, porque son los que conocen su debilidad, conocen muchas veces su humanidad y conocen muchas veces el estado de fragilidad del hogar. Coré llegó al punto, permítanme, voy a corregir algo aquí, hay como un corto acá y no me quiero quedar sin clase. Hola, hola. Ok, creo que ya. No, aquí hay uno. Pero le escuchamos bien. Ok. Sí, pero aquí donde estoy transmitiendo estaba ese problema. Entonces, eso puede cortarnos todo en un momento. Listo, ya, regresé aquí. Ya me puede ver. Entonces, preciosos de Dios, Shemai decía que este espíritu de rebelión es del hijo que conoce los secretos del padre y que come hasta del mismo plato. Y él dice que una de las principales áreas que viviría el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Me están escuchando bien? Sí.
Ok, ok, ok. Que viviría el Hijo de Dios es la transposición, o transportación del espíritu de Coré al hombre rebelde que lo traicionaría. Entonces, Shemai comparaba a Coré con Ahitofel y con Judas Iscariote. Probablemente, porque aunque Shemai ya no estaba en la época de Jesús, Shemai decía que el Mesías viviría el asedio de un Coré, como David lo vivió de un Absalón y de un Ahitofel. Asimismo, el Mesías viviría la división o el ataque de alguien que él amaba como un hijo. Según los judíos más eruditos y profundos de la idiomática, quien le decía amigo a otro en el término hebreo, le estaba diciendo a alguien que era amado como un hijo, como un hermano. Y Jesús, solo a 3, de hecho máximo 4 de sus discípulos, les llamó amigo. Ya cuando él les dice amigos a todos los 12, les estaba diciendo que ellos serían como hijos. Les dio un apostolado, pero solo a 4 tomaba como amigos. Y de hecho, la palabra amigo se encuentra más de 12 veces relacionada solo con Judas Iscariote, incluso por encima del discípulo amado que era Juan. O sea que probablemente Jesús amaba a Judas como un padre a un hijo. Y estoy dando aquí unos códigos. Muchas veces el espíritu de rebelión viene por los que amamos como un hijo y damos autoridad a ellos de ser copastores, de ser nuestras manos derechas, y cuando nos damos cuenta, ellos ya creen tener el mismo nivel, el mismo estatus de una persona a otra. Es decir, ellos se sienten igual en altitud al apóstol. De un momento a otro, como la gente los siguió, ellos ya se ponen en el estatus del apóstol, del líder de la iglesia. Y desafortunadamente muchas veces cuando ellos se van, pasa lo de Satanás. Arrastran con él o con ellos a otros. ¿Cómo evitar eso? La Biblia nos dice que hay que probar. Quítale un día un privilegio a uno de los que siempre ha estado acostumbrado a tener ese privilegio y te darás cuenta cómo es su corazón. ¿Cómo? Sí. Prueba un día a alguien en ese privilegio y te darás cuenta cómo es su corazón. Ejemplo, yo aquí tengo gente que me acompaña a otros países, a otros lugares, a otras ciudades. Pero mire esto. Un día Dios me dice, no te lleves a tal y llévate a otro. Pregúnteme qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ese que no llevé, empezó a decir que yo ya había encontrado otro favorito. Que claro, ya había encontrado a alguien mejor, que yo lo iba a hacer a un lado. Cuando eso llegó a mí, yo dije, grave, tengo que tener cuidado con este. En cualquier momento se va de la iglesia, me da golpe de estado,
o algo así. Porque está acostumbrado solo a estar en gloria, no a menguar. Y todo Coré no quiere menguar. Yo no sé, pero creo que estoy aquí sacudiendo. Todo Coré no quiere menguar. Todo Coré quiere el lugar, perdóname que se lo diga, privilegiado al lado del siervo. Es celoso, no quiere que nadie se le acerque. Él es el único que quiere los códigos. Él es el único que quiere la unción. Él es el único que quiere aprender de su apóstol. Pero no quiere aprender para dar a otros. Quiere aprender para llegar a ser igual de grande a su apóstol o más grande a su apóstol. Y esto no está mal en cierto punto, pero en el punto directo, sí. Se lo explico. El Señor Jesús dice: el alumno no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. ¿A qué se está refiriendo? Se lo explico. Una vez, Bruce Lee, el gran maestro Bruce Lee de las artes marciales, de películas, llegó y dijo: he aprendido tanto que iría a mi Sifu, a mi sensei, que era Hitman, el maestro de artes marciales más anciano de China. Él llega y le dice: maestro, yo ya soy un maestro igual que tú, y sé tanto, y he aprendido tanto, y he sacado tantas cosas nuevas, que quiero tener una lucha contigo. El maestro le dijo: ¿estás seguro? Sí, puedo vencerte. Bueno, luchemos. Bruce Lee empieza. El maestro, muy calmado porque ya era un abuelo, lo frena. Bruce Lee le mandaba sus mejores golpes. El maestro en un momento se vio tambaleado. Bruce Lee llega y dice: no, ya le gané. Y le empieza a ser más intensivo y empieza a golpear con más fuerza. El maestro le esquivaba. En un momento Bruce Lee dijo: ¿si ves que te gané? Y el maestro le dijo: tú sigue luchando, tranquilo. En un momento, su maestro solo con 2 dedos le alcanzó a dar un golpe en la manzana, en lo cual Bruce Lee se desgonza y pierde toda su fuerza. Y Bruce Lee llega y le dice: maestro, pero si yo ya sé cosas más nuevas que tú, mejores que tú, y te quiero hacer una pregunta: ¿cómo es posible que tú me golpearas en la manzana, me alcanzaras a noquear y nunca me hubieras enseñado eso? El maestro le dijo: es que el maestro siempre tendrá más secretos que su alumno. Si yo te hubiera enseñado todos mis secretos, te hubiera hecho un daño. ¿Por qué? Porque entonces llegarías a creerte más que tu maestro. Y te digo una cosa: detrás tuyo vendrán otros. No les enseñes todos tus secretos, para que siempre sean tus alumnos. Le voy a decir esto: el Señor nos ha dado cantidad de cosas, apóstoles, profetas, pero no nos ha enseñado todas las cosas. Si nosotros supiéramos todas las cosas, seríamos dioses, no seríamos alumnos de Dios. No sé si lo entendió, pero nada de lo que usted y yo hagamos superarán a Cristo, superarán al gran maestro. Pero pastor, escrito está que cosas mayores que Él haremos. Sí, cosas mayor que Él haremos, pero no todo lo que Él hizo lograremos hacer, porque entonces nos convertiríamos en Cristos.
Se fueron los amenes. Y hay gente que se pega. Entonces me pego a la profeta Juliet y yo quiero aprender. Y ya de un día dice, gracias, profeta Juliet, dame la mano. Hasta aquí llegamos, porque yo me voy a ir a abrir mi propia escuela de profetas. Y cuando vemos, no se vaya a ofender por lo que le voy a decir, pero tiene una escuela de probestias. No se sujetan a nadie. Andan como, como león rugiente. ¿Y por qué dice que león rugiente? Porque buscan a quien devorar. Se profetizan entre ellos, no crecen, ya no quieren ir a ninguna iglesia, porque para ellos su autoridad es Dios. Su autoridad es Dios. El profeta Elías, el apóstol Elías, tiene discípulos y entonces de aquí a mañana, varón de Dios, me voy de la iglesia. Dios me dijo que abriera mi ministerio. El varón lo bendice, le dice, ve. Lo que no sabía era que 15 días después el hombre es capaz de mandar sacar volantes, ir y evangelizarle en la misma iglesia que lo formó y sacarle a la gente. Porque son personas con espíritus de Coré. Son personas que se llegaron a sentir en un momento con la misma autoridad tuya. Y te voy a decir algo. Moisés le dice a Coré, bueno, mijo, ¿quieres? Hazle. Coge tus incensarios. Mañana nos pondremos en la mitad del pueblo y que Dios decida. Y le voy a decir algo. Esto es fuerte, pero hay gente que termina tragada por el infierno y su ministerio se opaca y se apaga porque en vez de empezar un ministerio, váyase lejos, honre a quien lo enseñó, bendígalo y empiece, pague un precio de formación, no de salvación. Pague un precio de formación como lo pagó el hombre y no pretenda crecer a las espaldas del que le dio confianza, porque eso hace que el infierno se abra y los devore. Y si usted mira, hay gente que sus ministerios se apagaron, personas que sus ministerios se quemaron y ya andan de lugar en lugar buscando abrir una iglesia y no pueden. Les dura 15 días y tienen que cerrar y volver y volver y volver. Y por eso usted ve a otros profetas, profetas de profetas, hablando mal de otros profetas, de otros profetas, de otros profetas, de otros profetas, porque están frustrados y nada les sale bien. ¿Por qué? Porque se levantaron persiguiendo a los que algún día les dieron confianza en su ministerio. Ay. Nadie dijo nada. Mucho Aleluya. silencio en la clase, mucho silencio. Y escúcheme, cuando nosotros hablamos de identificar estos espíritus, a veces nosotros sabemos que están ahí y enmudecemos porque queremos dar una oportunidad. El apóstol Elías dice muy fuerte pero real, y nótelo. Y luego se vuelven hasta perseguidor de tu propio ministerio. Pero eso viene después. Después de Coré, ay, ay, ay. Viene otro
ser que muere y pues ya no puede tampoco tener reposo. Es un rey. Y este rey, al parecer, está identificado en la Biblia como el rey que deja que su mujer lo gobierne. Bueno, usted ya sabe de quién estoy hablando. Mi amigo Acab, ¿cierto? Luego sigue Jezabel. Bueno, Acab es el hombre que pierde su autoridad y la cede por la manipulación de su esposa. Yo creo que entrar en ese punto ya sería ahondarme con Acab. Usted mejor que nadie sabe qué pasa con Acab. Pero quiero hacer una profundización de Acab en el ministerio. Hoy en día, la iglesia, en general en el mundo, está siendo atacado y atacada por Jezabel y por el espíritu de lo que es mal llamado el feminismo. Porque realmente, cuando usted estudia el feminismo desde las mujeres y la Revolución Francesa, las mujeres nunca se revolucionaron para ir en contra de los hombres. Ellas buscaron unos derechos, que se les tratara con amor, que se les tratara con dignidad. Nunca las mujeres de esa época destruyeron hogares por eso. Pero bueno, eso es un tema histórico. Pero ahora el feminismo que se ha levantado en la iglesia dice que la mujer está empoderada. Y hay mujeres que desde el altar mandan callar a sus esposos. Con doctrinas de, si tu esposo no te sirve como esposo, hay uno más joven, empodérate. Y es bien delicado y bien, podemos decirlo así, triste, porque hoy en día tenemos personitas que enseñan que la mujer no debe estar sujeta a su esposo. Y ojo, estar sujeta no significa ser su sirvienta, ni ser la persona a la cual el esposo maltrate. No, es crecer en amor y en sabiduría. Al tocar esto, hoy en día hay un espíritu de Acab en muchos ministerios, donde el pastor, hoy no quiero predicar, mi hija, predique usted. Pongamos a tal líder, yo quiero es recibir. Y muchos pastores se han bajado, incluso apóstoles, se han bajado de su autoridad sacerdotal y han asignado a otros. E incluso muchas veces dejan la responsabilidad de asignación apostólica sobre las siervas. Y escúcheme, no es que la mujer no tenga la capacidad de llevar o de sobrellevar una iglesia o un ministerio, pero es que Dios responsabiliza al que llamó primero dentro del sacerdocio, y es el varón. Entonces, hoy en día, el espíritu de Acab está también en las iglesias, y el pastor se desentiende de todo, solo cuenta lo que entra, las partes más flexibles de la iglesia, no le presta atención a los problemas, y cuando se da cuenta hay un chicharrón de esos grandes que hay que echarle 3 litros de limón para calmar el sabor del chicharrón. Y cuando usted se va a mirar, hasta la iglesia se divide, hasta entra el adulterio, la esposa se fue con otro,
porque no halló en su esposo, en la iglesia, un hombre que mostrara el sacerdocio. Esto ha pasado mucho también. Al igual como está Jezabel, los dos están. Ahora, yo les hablaba, Jezabel no solo se viste de sensualidad, se viste de religiosidad. Ya lo vimos. Profetiza, faldita larga, no se maquilla, pero puede entrar sigilosamente y tumbar un siervo. Pero esto pasa cuando el siervo, y ojo porque le voy a dar otro código, esto pasa cuando el siervo quita del lugar de autoridad en la iglesia a su esposa. Quiero entrar en esto para ya el próximo martes entrar a los 3 infiernos y poder profundizar ya áreas proféticas. Algo bien fuerte en lo profético en los 3 infiernos nos espera dentro de 8 días. Pero quiero enseñar esto. Ay, ay, ay. Como lo digo, estoy buscando una manera de irme por una rama para que usted lo entienda sin tanta severidad. Ok. Vamos a ponerlo de esta manera. Jezabel no solo se viste de manera sensual, se viste de manera profética, de manera religiosa y de manera, podemos decirlo así, fingida hacia lo espiritual. Pero esto pasa cuando el hombre, el siervo de Dios, quita del lugar de autoridad a su esposa cuando Dios la ha asignado en dicho lugar. Voy a entrar a esto. Hay pastores y hay esposas de pastores. ¿Es verdad? ¿Es cierto? No porque el pastor sea pastor, ella tiene que ser pastora. Usted es doctor y no necesariamente su pareja es doctora. Usted es albañil y no necesariamente su esposa también es maestra en esa área. No. Pero cuando los dos tienen un llamado, el hombre tiene que entender en dónde su esposa puede ejercer autoridad. Ejemplo, aquí, en esta iglesia, yo ejerzo autoridad como apóstol, mi esposa como profeta. Otra no puede ejercer esa autoridad. Hay líderes de damas, hay líderes de caballeros, hay líderes de... Pero yo aquí no cambio el estado de autoridad de mi esposa. Y hay veces que hay ministros que llegó una hermana, se ganó la confianza, entonces corren a la pastora. Ya la pastora, no, usted no aconseje, mija, aconseje usted, hermana. No, mija, usted no se meta en eso. Hermana, usted solucione eso. Le quitaron el lugar de autoridad y de posición a la profeta, a la sierva, y otra empezó a manejar eso. Cuando te diste cuenta, entró Jezabel. Aló. Si los dos tienen el llamado. Pastor, ¿y qué hacer? Cuando el pastor tiene el llamado, pero ella no. Listo, me rodeo de ancianas y de gente sabia en la iglesia. Y me blindo. Pero en mi casa, mi esposa tiene ese lugar. Otra persona no puede ocupar el lugar de mi esposa, ni como esposa. Y si tiene un llamado en la iglesia, mucho menos como profeta. Porque hay veces que cometemos errores como acá. Nos inclinamos más hacia la oveja, hacia la hermanita que levantó el ataque hacia la profeta. Y se nos olvida que para que alguien confronte a la sierva, tiene que haber 2 o 3 testigos y tratarla como una madre. Así como la Biblia dice que se debe tratar a un padre. Y con testigos.
y teniéndola como por digna de sierva. Pero hay ministros que le creen más a las manipulaciones de hermanitas de la iglesia, que se levantan contra la profeta o la profetisa de la casa, porque la profetisa de la casa identifica muchas veces, perdón que lo diga, identifica muchas veces manipulaciones, mentiras y engaños de otras personas sobre el apóstol, sobre el pastor o sobre el manejo de la iglesia. Ay, ay, ay. Y entonces, a veces la profeta es como mi esposa. Me dice, amor, no sea ingenuo. Esa hermana no está bien. Este hermano no está bien. Ten cuidado por aquí. Y uno, ay, hermana, pero usted sí, ni que yo no fuera apóstol, yo también tengo discernimiento. Pero acuérdate que el profeta, el chamar, ve a veces más que el apóstol. El apóstol tira a ser más padre. La chamar o la profetisa o el profeta tira a ser más revelativo. Se fueron los amenes. Sonríe que Jesús te ama. Entonces uno de apóstoles, ay, pero mi hija, pero téngale paciencia, que se va a cambiar. Y ella dice, va a cambiar. Donde usted se descuide, lo cambia usted. No es que vaya a cambiar, es capaz de cambiarlo a usted. De aquí a mañana, usted se sienta como oveja a recibir de él. Descuídese y verá. Y yo no sé, pero los profetas nos dan mal genio a los apóstoles. Pregúnteme por qué. ¿No? ¿Por qué? Porque les sale lo que ven. Y uno dice, pero yo ¿por qué no lo vi? Y Dios llega y dice, porque tú no eres el profeta, por eso necesitas de él. Aunque seas el apóstol, muchas veces es necesario el profeta. Y uno, ay. Yo a veces digo, Señor, mi esposa me dijo y tenía razón. Pregunta del millón. Si ustedes ven que Jezabel entró a una iglesia, es porque también está acá por ahí. Porque para que Jezabel ejerza autoridad en un ministerio, es porque se le dio lugar y se le permitió que ministrara. Apocalipsis dice, y vamos por favor a Apocalipsis. Esto es fuerte. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Reina Valera primero. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras. Subráyelo. Que toleras. O sea, que permites, que aceptas, que admites que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vamos a ver otra versión. Pero hay algo que no me gusta de ti, y es que has dejado, has permitido, le has dejado que lo haga, a que esa mujer Jezabel siga engañando a mis servidores. Esa mujer anda diciendo que yo la envié. Y le ha dicho a mis servidores que pueden comer de lo que se ofrece a dioses falsos, y los anima a serme infieles. PDT.
pero tengo esto en tu contra. Permites que esa mujer, Jezabel, haga lo que quiera. Le permitas hacer lo que quieras. Ella dice ser profetisa, pero con sus enseñanzas está alejando de mi lado a mi pueblo y les está haciendo cometer pecados sexuales y comer alimentos ofrecidos, sacrificados a los ídolos. Présteme atención aquí. Esto le va a sonar fuerte, pero donde ejecuta Jezabel es porque el siervo de Dios le permitió. ¿Y cómo se le permite a Jezabel ejercer? Quitando a los profetas, quitando a los siervos. Porque ¿cuál es el objetivo de Jezabel? Quitarle la cabeza a los profetas. Así que cuando viene un ataque de Jezabel a la iglesia, ojo profetas, la vista, el cartel que dice se busca, el objetivo militar del diablo y de Jezabel son los profetas y las profetas de la iglesia. El ministerio de intercesión, la profeta si está al lado del apóstol, la pastora si está al lado del pastor, la evangelista si está al lado del evangelista, la maestra, son los objetivos de Jezabel. Porque si se quita la base de la que ve o del que ve en revolución y en el mundo espiritual a estos demonios, ellos pueden adormecer a los siervos. Le voy a decir algo fuerte. Los grandes eruditos dicen que Jezabel, en la época de los profetas, esto lo va a sacudir, pero esto está más que comprobado desde la cronología hebraica y judía. Jezabel cogía a los profetas, les danzaba desnuda. Al parecer, esta mujer era la modelo, bueno, no sé cómo le llaman ahí. Aquí he escuchado en las noticias que era como la Kim Kardashian, la modelo más apetecida de la época, la actriz más apetecida. No sé cómo le llaman allá en Aruba, la top 1, bueno, lo que le digan. Esta mujer al parecer tenía busto grande, trasero grande, unas piernas de Barbie, un cuerpo seductor, y al parecer esta danzaba danzas de velos y adormecía a los siervos, los seducía con sus labios carnosos. Y esto lo va a sonar fuerte, pero los eruditos hebreos que han estudiado no solo el libro de Reyes, sino otros libros de crónicas de la historia, dicen que Jezabel cogía de la cabeza a los siervos, los adormecía, les ponía su cabeza sobre sus senos sin nada tapado, perdón que lo muestre así, bajaba la cabeza de ellos hacia su vientre hasta el punto de meterla entre sus piernas al lado de su parte íntima, y cuando ellos ya estaban seducidos sexualmente al punto de llegar a una parte sexual de un sexo oral, ella sacaba el cuchillo y les cortaba el cuello. No es una broma. Por eso, la revelación de que quiso hacer lo mismo con Jehú. Dice que se atavió, se puso un vestido de lino, de seda, transparente, y salió a la terraza y le mostró todo su cuerpo a Jehú. Y le dijo: Jehú, ¿ha hecho tu padre lo mismo que tú en Jezreel? Recuérdese, ella se lo dijo. Ella salió danzando porque ella dijo: él me va a ver, él me va a decir, esta mujer está única. Él se va a bajar de su carro, va a querer venir a tomarse un vino conmigo, y yo le voy a cortar el cuello como con otros. Por esa razón
Esto es fuerte. Jehú dijo: ¿dónde están los eunucos? Porque el eunuco era un hombre que no podía pues tener relaciones sexuales porque había sido castrado. Y esos eunucos son los que tiran a Jezabel por la terraza, porque esos eunucos no podían caer seducidos sexualmente ante sus encantos, porque no tenían órgano sexual masculino, o no tenían cómo sentir la hormona de placer masculino. Esto muestra que Jezabel tenía un poder sexual influyente muy fuerte sobre muchos hombres. Incluso mayoría de siervos que habían sido decapitados porque caían bajo los encantos de esta mujer. La pregunta es esta: ¿usted nunca se ha preguntado, apóstoles, por qué Dios permitió que esta mujer matara a los profetas así? Yo les tengo la respuesta: porque los profetas caían bajo sus encantos sexuales y no tomaban autoridad de confrontarla con el Espíritu de Dios. Y cuando alguien cae con un poder sexual es porque lo permitió. En pocas palabras, los profetas dejaron de ejecutar la autoridad profética sobre Jezabel y se dejaban manipular por sus encantos, y ésta se aprovechaba y les cortaba el cuello, porque para caer bajo una tentación es porque usted lo ha deseado, lo ha pensado y lo ha ejecutado. O sea que ella decía: ay, ese profeta, tráiganme ese profeta. Cuando lo traían, lo seducía. El profeta se dejaba seducir y ella lo cortaba. Los que, esto es fuerte, no accedieron a esa tentación, se ocultaron en cuevas. ¿Cómo? Sí, porque cuando Elías dice: soy el único, Dios dice: no, Señor, hay 7,000 que no han doblado su rodilla a Baal. Y ojo con este código fuerte, esa palabra, han doblado su rodilla a Baal, al Señor, porque la palabra Baal es Señor, traducida al arameo. Ojo aquí a este código, siervos, investíguenlo. El original es: tengo 7,000 que no se dejaron seducir sexualmente por Jezabel. En pocas palabras, le dijeron no a su belleza, no a prostituirse con ella, no a visitarla al palacio. Dijeron no y prefirieron meterse en oración en una cueva que salir, porque ella los mandaba a traer para complacerse de matarlos e incitarlos sexualmente. Nuestra Biblia dice 7,000 que no han doblado su rodilla a Baal. El código real hebreo dice 7,000 que no cayeron bajo sus encantos. No hay amenes. No sé si dejé pensando a más de uno, pero ahí se las dejo. En pocas palabras, los profetas que perdieron su cuello fue porque se dejaron seducir. Los que no, se escondieron, porque ella mandaba soldados, pero ella, antes de matar o que sus soldados los mataran, no, ella los mandaba a traer directamente y les bailaba, los seducía. Esto es impresionante, es muy fuerte, pero realmente cuando Jezabel ha tomado lugar en una iglesia es porque hace rato el apóstol, el pastor o el profeta o el maestro o el evangelista que dirigen esa iglesia le dieron lugar y permitieron que ella hiciera lo que quisiera. Por tanto,
el apóstol, el profeta, debe saber rodearse. Y si tiene a su esposa como profeta, papá, póngala ahí en frente de batalla. Más vale que el profeta te jale las orejas o la profeta te diga, ojo con esto, que tú vayas, lo analices y digas sí, a que por ahí Dios te diga, quitaste al profeta y pusiste a alguien que se decía ser profeta y no lo era, y está manipulando a todo el mundo y tú tienes la culpa. Escucho opiniones. Wow, apóstol, esto es poderoso. Esta clase estuvo poderosa. Muy buena, en realidad. Gracias, profeta. ¿Alguien más? Uy, se quedaron en silencio hoy. Yo creo que necesitamos muchas más clases como estas, porque las iglesias hoy en día tienen temor de que el profeta haga el trabajo como profeta, que el profeta hable, que el profeta revele, que el profeta instruya, que el profeta se adelanta antes de las cosas. La gente tiene temor porque el enemigo está utilizando una estrategia dentro de las iglesias. Es que cuando el profeta comienza a sacar las cosas ocultas, a anticipar lo que va a suceder, hay algo que la gente está utilizando, es que la iglesia no tiene amor, porque como se está revelando lo que se oculta y se está yendo adelante antes de que el enemigo se manifieste, entonces hay una manipulación que está tomando lugar, y eso se está viendo mucho aquí en Aruba, donde la gente no quiere que se le diga qué está haciendo mal, ni que se le anticipe lo que ha de venir, porque entonces la iglesia no tiene amor. No tiene amor porque se le está revelando lo que oculta a cada persona. Entonces Ahora, estas clases son muy buenas por eso. ahora mira esto. Voy a ser fuerte. El espíritu de amoritis también está en la Biblia. Y hoy no alcancé todos, pero bueno, dentro de 8 días lo vamos a terminar y entramos a los 3 infiernos. Pero en la Biblia hay alguien que manipuló con su amor. Y el nombre del espíritu de amorío, y que nosotros lo llamamos la alcahuetería, es conocido en la Biblia como Eros. Nosotros lo conocemos como el amor Eros, hombre, mujer. Pero Eros es un dios griego. Es un dios, el dios del amor. Y también era conocido como la encarnación de la unión entre Semiramis y Nimrod, que se llamó Tamuz. Mujeres de la iglesia, en el libro de Ezequiel, capítulo 8, danzaban a Tamuz, pero estaban llorando. Supuestamente danzaban para Dios, pero en su corazón danzaban al dios Tamuz para que les enviara a alguien que los amara. Ahora, esta tendencia se regó a la iglesia del primer siglo, y cuando llegaba un profeta, entonces lo acusaban de decir que no tenía amor, que no era sensible, que lastimaba, y entonces que se iban de las iglesias tranquilos, que eso está más que demostrado. Y les voy a dar libros. Hay una carta que, aunque no fue canon sagrado, fue una carta muy ilustrativa para el manejo de la iglesia. Se llamó la Didaje o la Didaje, que eran las órdenes de los apóstoles de cómo manejar la iglesia internamente. No entró en el canon porque la Didaje no fue aceptada, ustedes ya saben, por Dámaso, el papa que obtuvo el papado. ¿Y por qué? Porque pues esta enseñaba cosas en contra de ese papado en aquella época. Pero la Didaje es una carta del primer siglo de la iglesia primitiva, y ahí se hablaba de que muchos hermanos decían que los obispos o los líderes, los ancianos, no amaban porque estos los juzgaban. Y por esta razón la Didaje enseña que había que juzgar
la situación pecaminosa de cada miembro de la iglesia, dependiendo el nivel de dificultad de dicho pecado. Y toman el modelo, ojo aquí, toman el modelo de Primera de Corintios capítulo 5, donde Pablo o el rabino Saulo expulsa a un joven que era amante de su madrastra. Lo expulsa y se lo entrega a Satanás. Oiga, si hoy tuviéramos que entregar gente a Satanás, ¿cuántos miembros de las iglesias serían entregados por pornografía, por pedofilia, por homosexualismo, por seducciones sexuales, por mal manejo económico? ¿Cuántos? Esta tendencia de no me juzgues para no ser juzgado es una pésima interpretación. Pero es que Jesús dice no juzguéis para no ser juzgados. El término no juzguéis para no ser juzgados es el término griego condenao, es decir, no condenes. Pero juzgar es el término de discernir o descifrar si algo es bueno o malo. Si la iglesia no discierne qué es bueno o qué es malo y no juzga, y juzgar también es dar a cada quien lo que merece y el peso de lo que se merece. Si la iglesia no juzga y no identifica qué es bueno y qué es malo, come de todo. Y por eso la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6 que si no podemos juzgar cosas manejables en la iglesia, ¿cómo pretendemos juzgar a los ángeles? Esto es muy fuerte. Y Jesús sí enseña a juzgar, porque más adelante él dice: juzguen con justo juicio. Quien no juzga ignora a Dios y su poder. Entonces, cuando veamos a multiniveles proféticos, miraremos el juzgar y miraremos esto dentro de la etapa profética, apostólica y posterior de la iglesia primitiva. Y creo que vamos a dar unas herramientas impresionantes. Entonces, preciosos de Dios, ¿cómo les pareció la clase? Nos quedó 2 punticos por tratar. Bueno, hablamos de Absalón, también es otro espíritu que fue hombre y se convirtió en espíritu por lo malo. Y bueno, y en el Nuevo Testamento nos faltan los nicolaitas y saber de dónde viene el término Nicolai y esto, pero dentro de 8 días lo veremos. Anuncio desde ya que me tengan paciencia, preciosos de Dios, porque van a haber 2 clases que ustedes van a recibir pregrabadas. No es que no las vamos a tener, las vamos a recibir pregrabadas. Es decir, se subirán al mismo horario que las vemos los martes, pero no serán en vivo. Las grabaré y se las subiré. Porque estoy en México, los horarios cambian en México, son atrasados. Entonces, a veces me invitan a predicar y como el horario está atrasado, cuando ya entre aquí, usted va adelantado 2 horas de México. Entonces prefiero pregrabarlas, que son las clases del 20 de mayo y 27 de mayo. Solo 2 clases, porque de resto todas las tendremos en vivo conmigo. Entonces quiero anunciarles, porque no quiero que después digan, no tuvimos clase. No, sí la vamos a tener, pero la clase será pregrabada. O sea, yo la grabaré y ustedes ya la mirarán en diferido. Amén. Ok, ahora sí los escucho. Muchas gracias.